Ancient Sumerian tablets reveal forbidden truths about early humanity history for sleep. 8 reyes gobernaron la tierra durante 241.200 años antes de que un diluvio los borrara de la historia. No es solo una historia inventada. Está escrita en tablillas de arcilla que han perdurado durante 5.000 años. Y los científicos no pueden explicarla. La lista de reyes sumerios se encuentra actualmente en museos, cuidadosamente guardada, cuidadosamente traducida y es completamente imposible según todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. No se trata de leyendas confusas contadas de persona a persona. Son registros gubernamentales exactos tallados en arcilla por la primera civilización del mundo. Los números son demasiado exactos para ser simples símbolos, coinciden demasiado en muchas copias para ser errores y son demasiado aterradores para encajar fácilmente en nuestra cronología del crecimiento humano. Esta noche, analizaremos qué sucede cuando los registros escritos antiguos contradicen directamente la ciencia moderna y por qué algunas de estas tablillas fueron retiradas discretamente de la vista pública tras ser traducidas. Antes de analizar lo que muestran las tablillas, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte si te interesa este tipo de historia profunda. Y como siempre, dime desde dónde lo escuchas y qué hora es allí. Alrededor del año 3500 a.C., algo asombroso ocurrió en las llanuras del sur de Mesopotamia. Aparecieron las ciudades. No lentamente, ni mediante cambios lentos, sino de repente ya completas, con calles, templos y murallas ya establecidas. La escritura apareció completa, no en una simple escritura pictórica que se desarrolló a lo largo de cientos de años, sino en una compleja escritura en forma de cuña que podía expresar pensamientos complejos desde su primer uso. Las matemáticas llegaron con una precisión de base 60 que todavía se utiliza hoy en día para medir el tiempo y los ángulos. La historia nos enseña que este fue el nacimiento de la civilización. Pero los propios sumerios dicen algo diferente. Sus primeros escritos no hablan de crear, sino de recibir, no de descubrir, sino de recordar. La lista de reyes sumerios tallada en arcilla alrededor del 2100 se nombra a 8 gobernantes que gobernaron antes del gran diluvio. Alulim de Eridu, 28.800 años. Alaninjar, 36.000 años. Enmenloana, 43.200 años. 8 reyes cuyos reinados totales se extendieron por más de 240.000 años, un tiempo más largo que el que los humanos modernos han caminado sobre la Tierra. Cuando los científicos tradujeron por primera vez estos números a principios del siglo XX, los llamaron mitología, exageración religiosa, símbolos del poder divino. Algunos sugirieron que los números mostraban meses lunares en lugar de años solares. Pero incluso esa corrección dejó reinados que duraron miles de años. Otros sugirieron errores de escritura o sistemas numéricos malinterpretados. Todo intento por reducir los números fracasó. La arcilla, indiferente a la incomodidad moderna, mantuvo exactamente lo que se le decía. Y entonces aparece la frase repetida en las tablillas como un hechizo mágico. Después del diluvio, la realeza descendió del cielo, no surgió, no evolucionó, no fue creada, descendió. En la creencia sumeria, el cielo no eran las nubes ni el espacio vacío. Era An, el lugar del orden universal, donde vivían los seres que moldeaban la vida en la tierra. La palabra An significaba cielo y Dios, como si fueran lo mismo. Cuando las tablillas dicen que la realeza descendió, lo describen con la misma palabra que se usa para la lluvia que cae o el aterrizaje de los pájaros. Fue movimiento. Fue llegada. Algunos científicos interpretan esto como poesía política, una forma en que los reyes reclamaban el derecho divino a gobernar. Pero la escritura sumeria no muestra un desarrollo hacia esta idea. Aparece plenamente formada en los escritos más antiguos, enunciada con la misma claridad que el registro de cargamentos de grano o disputas territoriales. Bajo las ruinas de Eridu, Uruk y Kis, los científicos descubrieron algo que dificultó el paso de los escritos. Encontraron ciudades superpuestas, cada generación construyéndose sobre los escombros de la anterior. Y entre las capas más antiguas, hallaron gruesas franjas de tierra depositada por el agua. Prueba de una terrible inundación exactamente donde las tablillas indicaban que ocurrió. El diluvio no fue un símbolo. Fue geología. La historia aparece en diversas culturas con una similitud alarmante. Utnapishtim en Gilgamesh, Noé en el Génesis, Manú en los Vedas, Deucalión en Grecia, Nu en Hawái, una civilización destruida, unos pocos elegidos salvados, un nuevo comienzo escrito sobre los cimientos de lo antiguo. Los detalles cambian,
pero la estructura permanece. Advertencia divina, barco sellado, crecida de las aguas, una montaña, un pájaro, supervivencia. En el año 2000, los geocientíficos William Ryan y Walter Pittman sugirieron que una enorme inundación alrededor del 5600 A se transformó el Mar Negro de un lago de agua dulce a un mar de agua salada, inundando asentamientos costeros casi de la noche a la mañana. Otros apuntan a oleadas de agua de deshielo al final del periodo Dryas reciente alrededor de 9.600 AC, cuando los niveles del mar aumentaron considerablemente y la cuenca del Golfo Pérsico, entonces tierra seca y fértil, desapareció bajo las olas. Dispersos por la costa submarina, los científicos han encontrado restos de asentamientos presumerios ahora sumergidos, cuyas historias se perdieron cuando el mar se tragó la tierra. Quizás los sumerios no inventaron una historia del diluvio. Quizás la transmitieron. Pero lo que más preocupa a los científicos no es que los sumerios registraran un diluvio, sino lo que registraron sabiendo después. Las tablillas en Uma-anu-Enlil contienen listas de estrellas, periodos planetarios y predicciones de eclipses calculadas con una precisión que no volvería a ser igualada hasta los astrónomos griegos del periodo helenístico, 2000 años después. Rastrearon los ciclos de Venus con una precisión del 1%. Conocían el periodo orbital de Júpiter. Cartografiaron grupos estelares invisibles a simple vista y organizaron los cielos en un sistema matemático. ¿Cómo puede un pueblo recién llegado de la prehistoria, agricultores que aún aprenden a dar forma al bronce, cartografiar los cielos con la confianza de una ciencia antigua? Cuando el asiriólogo británico George Smith tradujo por primera vez el relato del diluvio de la epopeya de Gilgamesh en 1872, quedó tan impactado que algunos testigos informaron que paseaba por el Museo Británico, demasiado alterado para sentarse. El diluvio bíblico, piedra angular de la fe occidental, no era original. Era un eco. La arcilla había hablado antes de que se raspara el pergamino. El descubrimiento conmocionó a la Inglaterra victoriana. Si el Génesis tomó prestado de Same, ¿qué más en la historia sagrada fue recibido en lugar de revelado? Los traductores intentaron dar sentido a los reinados imposibles de la lista de reyes. Quizás los números mostraban dinastías, no individuos. Quizás contaban estaciones, no años. Quizás los antiguos escribas simplemente exageraban para glorificar a sus gobernantes. Pero incluso después de cada cambio, los reinados se negaban a ajustarse a la duración de las vidas humanas. La lista no actuaba como un mito. Actuaba como un recuerdo distorsionado por una enorme distancia, como mirar la verdad a través de capas de vidrio doblado. Los sumerios llamaban a sus dioses los Anunnaki, aquellos que vinieron del cielo a la tierra. En su sistema de creencias, estos seres no eran fuerzas abstractas distantes. Caminaban entre los humanos. Juzgaban argumentos. Construían ciudades. Moldeaban el destino de las civilizaciones con la misma practicidad con la que un granjero moldea la arcilla. Enki, el dios de la sabiduría y las aguas profundas, creó a los humanos mezclando arcilla con esencia divina. Pero el acto no fue amor. Fue ingeniería. La epopeya de Atrasis lo describe en términos inquietantemente paso a paso. 7 seres divinos, 7 recipientes, arcilla mezclada con la sangre de un dios asesinado. Un proceso que se repitió hasta que la mezcla tomó la forma de trabajadores capaces de soportar las cargas que los Anunnaki ya no querían llevar. La humanidad, según el relato escrito más antiguo de nuestra creación, fue diseñada para trabajar, construida para servir, y luego abandonada a heredar un mundo que no era del todo nuestro. Sostener una de estas tablillas, dicen los científicos, es sostener el tiempo comprimido. Las cuñas son ásperas pero cuidadosas, presionadas por manos que sabían que sus palabras sobrevivirían a los templos, a los imperios, al aliento mismo. Cuando se quemó, cuando cayó Babilonia, cuando las ciudades se convirtieron en polvo, la arcilla sobrevivió. 5000 años después, cuando las manos modernas apartaron la arena, las frases continuaron a mitad de pensamiento como si la historia solo se hubiera detenido para respirar. Y en esa pausa vive la pregunta más profunda. Toda civilización se cree la primera en despertar. Toda ruina susurra lo contrario. Los sumerios se llamaban a sí mismos Ag-Higa, el pueblo de cabeza negra formado por manos divinas para un propósito divino. Pero ¿qué hay de los que vinieron antes, aquellos cuyos nombres faltan en la lista de reyes, borrados por el diluvio, perdidos bajo la tierra? ¿También construyeron, adoraron, registraron y desaparecieron? ¿O fueron algo completamente distinto? Un intento anterior, un prototipo desechado cuando el diluvio restableció el mundo.
Cuando la noche cae sobre las llanuras donde se encuentran el Tigris y el Éufrates, el viento se mueve entre los juncos con un sonido casi como de voces. Quizás eso es lo que la civilización realmente es, el eco que se niega a desvanecerse, el recuerdo que perdura más allá de la carne que lo sostuvo. La arcilla recuerda incluso cuando nosotros no. Si la historia comienza con un diluvio, lo que se ahogó antes de que la memoria pudiera escribirse. La invención de la escritura se enseña como progreso humano. La agricultura condujo a más alimentos. El exceso de alimentos condujo al gobierno. El gobierno requirió el mantenimiento de registros, una clara evolución a partir de la necesidad. Pero la evidencia científica cuenta una historia más extraña. La escritura no aparece lentamente en Same. No hay simples arañazos que poco a poco se convierten en símbolos. No hay fases de prueba donde el significado lucha por tomar forma. En cambio, alrededor del 3200 A.C., en la ciudad de Uruk, la escritura cuneiforme emerge ya en funcionamiento, capaz de registrar no solo cantidades de grano o número de ovejas, sino ideas abstractas, argumentos legales e historias sobre seres que reclaman poder sobre el tiempo mismo. La científica Denise Schmand-Bassorat pasó décadas estudiando las fichas de arcilla que precedieron a la escritura, pequeñas formas geométricas utilizadas para contar, y esperaba encontrar un camino evolutivo claro. Lo que encontró, en cambio, fue una brecha. Las fichas eran simples. La escritura, no. No había un puente entre ellas, solo un salto. Era como si alguien hubiera decidido de golpe que la memoria ya no podía confiarse a la carne. Las primeras tablillas de Uruk no son simples. Contienen más de 1500 signos diferentes, un sistema numérico lo suficientemente avanzado como para manejar fracciones y cálculos gubernamentales complejos, y una estructura gramatical que los expertos en lenguas aún tienen dificultades para descifrar por completo. Esto no era escritura aprendiendo a gatear. Esto era escritura que ya corría. ¿Y qué mantenía a salvo esa escritura? No los humildes registros de agricultores aprendiendo a contar. Las primeras historias largas talladas en arcilla hablan de reyes cuya existencia misma desafía los límites de la biología humana. En 1906, el erudito germano-estadounidense Hermann Helmreich publicó su traducción de un prisma de arcilla descubierto en Nippur, el corazón religioso de la antigua Sumeria. El texto se conoció como la lista de reyes sumerios, y comienza con una declaración tan práctica que casi suena a papeleo. Cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. Luego vienen los nombres. Alulín, que gobernó Eridu durante 28.800 años. Al-Aljar 36.000 años. En Menluana de Bat-Tibira 43.200 años. En Mengalana 28.800 años. El dios Dumuzi, un pastor, 36.000 años. En Zipatzidana 28.800 años. En Mendurana 21.000 años. Ubartutu de Surupac 18.600 años. 8 reyes, un total de 241.200 años, todos antes del diluvio. Luego el texto simplemente dice que el diluvio arrasó y, después, la realeza descendió una vez más del cielo. Cuando Ilprecht presentó por primera vez estos números al mundo académico, la reacción fue de rechazo inmediato. Mitología, dijeron, una obvia exageración destinada a glorificar a los antiguos gobernantes. Números sagrados que ocultan principios cosmológicos, meses lunares mal traducidos como años solares. Pero el erudito Thorkel Jacobsen intentó la conversión lunar en la década de 1930 y descubrió que creaba sus propios problemas. Reinados que aún duraban siglos, transiciones entre reyes sin sentido familiar y una cronología que contradecía todos los demás textos mesopotámicos. Los números luchaban contra cada intento de tener sentido. Lo que más atormentaba a los investigadores era la exactitud. Si se trataba de exageraciones simbólicas, ¿por qué no números redondos? ¿Por qué 28.800 en lugar de 30.000? ¿Por qué 43.200 en lugar de 40.000? Los números seguían un patrón matemático, múltiplos de 3.600, que los sumerios llamaban Sar, la unidad de conteo más alta. Era como si alguien hubiera calculado cuidadosamente estos reinados utilizando un sistema que ya no entendemos. Existen múltiples versiones de la lista de reyes, encontradas en diferentes ciudades, copiadas a lo largo de los siglos. Los reyes postdiluvianos varían ligeramente entre versiones. Las dinastías cambian. Los nombres cambian.
Pero los reyes antediluvianos permanecen constantes. Todas las versiones concuerdan. Antes del diluvio, 8 gobernantes reinaron durante periodos de tiempo imposibles. La arcilla no olvida. Y estas tablillas no fueron talladas ni una sola vez por error. Fueron copiadas, guardadas a salvo, tratadas como documentos históricos reales durante más de 1000 años. La frase, la realeza descendió del cielo, aparece no solo en la lista de reyes, sino también en escritos reales sumerios, himnos y dedicaciones de templos. No era una decoración poética. Era una enseñanza fundamental. Los reyes no afirmaban descender del cielo para que su reinado pareciera justo. Su reinado era justo porque heredaron una realeza que había descendido. La palabra usada es ud, que significa caer, bajar, derribar desde arriba. El mismo verbo describe la lluvia, el aterrizaje de pájaros o la caída de objetos desde una altura. No hay confusión gramatical. El texto describe una transferencia desde un lugar más alto a la tierra tan real como cualquier otra cosa registrada en escritura cuneiforme. Lo que hace que esta afirmación sea imposible de descartar como mera religión es lo que los científicos encontraron cuando excavaron bajo las ciudades donde supuestamente gobernaron estos reyes. En Ur, el científico británico Leonard Woolley excavó a través de capas de ocupación hasta que sus trabajadores dieron con una gruesa franja de arcilla limpia depositada por el agua, de más de 2.4 metros de profundidad en algunos lugares, sin artefactos, ni cerámica, ni rastro de presencia humana. Bajo esa capa limpia de inundación, encontró los restos de un asentamiento anterior, más antiguo que las ciudades sumerias de arriba. En Kis, una capa similar. En Suruppak, la ciudad del último rey antediluviano, Ubartutu, el geólogo Stephen Minden encontró depósitos de inundación que coinciden con las descripciones bíblicas y sumerias de inundaciones repentinas y terribles. No todas las ciudades sumerias mostraban capas de inundación. El diluvio no había cubierto toda Mesopotamia de manera uniforme. Pero donde las tablillas decían que el diluvio golpeó con más fuerza, el suelo lo recordaba. En 1929, Woolley envió un telegrama al Times de Londres: hemos encontrado el diluvio. La comunidad científica se retractó. ¿El diluvio de Noé? Imposible. Pero Woolley fue más preciso de lo que sugería el titular. Había encontrado un diluvio, prueba de inundaciones realmente terribles durante el periodo en que la cronología sumeria lo situaba. Si se trataba del diluvio de la leyenda seguía siendo desconocido, pero el mito tenía raíces en hechos geológicos. La historia, mientras tanto, se extendió mucho más allá de Same. Los acadios heredaron el relato y llamaron a su superviviente Atrasis. Los babilonios lo conocían como Utnapishtim, el hombre inmortal que escapó de la destrucción divina. Los hebreos lo llamaban Noé. En la India, el Matsya Purana habla de Manú, a quien un dios pez advirtió que construyera un barco antes de que el mundo se ahogara. La mitología griega guarda en un cofre de madera a Deucalión, quien sobrevivió al diluvio de Zeus. Los nativos hawaianos recuerdan a Nu, quien flotó en una gran canoa mientras las aguas borraban el viejo mundo. Existen más de 200 mitos sobre inundaciones en diversas culturas humanas, muchos de sociedades sin contacto con Mesopotamia. Los meteorólogos y geocientíficos han sugerido múltiples posibilidades: la inundación del Mar Negro alrededor del 5600 a.C., cuando la crecida de las aguas del Mediterráneo irrumpió a través del Bósforo e inundó una cuenca de agua dulce en cuestión de meses, el final de las oleadas de deshielo del Rías reciente alrededor del 9600 a.C., cuando capas de hielo de kilómetros de espesor se derrumbaron y el nivel del mar subió decenas de metros en cuestión de siglos, y la inundación de la cuenca del Golfo Pérsico, antaño un valle fluvial y ahora sumergida bajo el mar. Cualquiera de estos eventos habría parecido el fin del mundo para quienes sobrevivieron. Costas enteras desaparecieron, asentamientos fueron borrados, poblaciones se dispersaron y, como consecuencia, historias transmitidas de generación en generación, cambiando con cada relato hasta que solo quedó la estructura: advertencia, agua, embarcación, supervivencia, renacimiento. Pero la versión sumeria contiene un detalle que las demás carecen. Tras el diluvio, la realeza descendió del cielo de nuevo. No es que los humanos se reconstruyeran por sí solos, ni que los supervivientes reconstituyeran lentamente la sociedad. Las tablillas insisten en que el mundo postdiluviano recibió el mismo don que el mundo antediluviano. La realeza descendió desde arriba. La civilización se transfirió en lugar de inventarse. Si la lista de reyes es mitología con una lógica interna inquietantemente consistente.
Si se trata de historia, es historia que describe un mundo donde los gobernantes eran algo más que humanos, donde el tiempo transcurría de forma diferente, donde el conocimiento provenía del exterior y no del interior. La arcilla no distingue entre lo mítico y lo real. Registra a ambos con la misma exactitud, casi como si no existiera diferencia. Y quizás para quienes presionaron el punzón en arcilla húmeda hace 5.000 años, no había diferencia. Quizás simplemente guardaban lo que les habían contado, lo que les habían contado a sus antepasados, retrocediendo en las brumas del tiempo hasta una época en la que el mundo era joven y la realeza descendía del cielo. Si la lista de reyes conserva la memoria en lugar del mito, ¿qué clase de seres gobernaron antes del diluvio? ¿Y por qué su reinado terminó tan repentinamente? La respuesta a que gobernó antes del diluvio no reside en tablillas, sino en el suelo. Cuando los científicos excavan ciudades antiguas, excavan en el tiempo en sentido inverso. Cada capa representa un momento congelado, un edificio derrumbado, una calle abandonada, cenizas de un incendio que ardió hace 3.000 años. En la mayoría de los yacimientos antiguos, se llega a tierra virgen tras unos pocos metros. El asentamiento tuvo un comienzo. Pero en Mesopotamia, la excavación parece no tener fin. En Eridú, la ciudad que la lista real menciona como la sede del primer rey antediluviano, los excavadores descubrieron 18 niveles de construcción separados bajo las ruinas de los primeros templos sumerios. 18 veces la ciudad había sido reconstruida sobre sus propios escombros. El templo más bajo databa de alrededor del 5400 a.C., más de 1000 años antes de la Sumeria tal como la conocemos. Bajo ese templo, bajo los ladrillos de barro cuidadosamente colocados y las ofrendas de espinas de pescado para los cimientos, dejadas para el dios Enki, yacía algo aún más antiguo, una capa de tierra. Luego, bajo la tierra, vestigios de un asentamiento anterior, sus edificios más toscos pero su diseño extrañamente cuidadoso, como si quien lo construyó comprendiera reglas de diseño urbano que aún no deberían haberse considerado. En Uruk, los científicos alemanes desmontaron los restos del gran Sigurat y descubrieron que la ciudad se hundía en capas, como una piedra arrojada al agua quieta, cada onda era una versión anterior. Uruk 4, Uruk 5, Uruk 6, sistemas de numeración que se volvieron absurdos a medida que los niveles se multiplicaban. En las capas más profundas excavadas alrededor del 4000 a.C., encontraron edificios construidos con un avance que parecía no tener principio ni curva de aprendizaje. En Kish, el equipo de excavación dirigido por Steven Linden en la década de 1920 excavó en el suelo de la inundación y encontró bajo él una capa de ocupación presumeria con herramientas que aún no deberían haber existido. Herramientas de cobre en una época en la que aún se debería haber usado la piedra, hornos de cerámica que calentaban a temperaturas que requerían el conocimiento de la combustión controlada. Cuanto más excavaban, menos sentido tenía el progreso. Se supone que la civilización evoluciona. Las chozas de barro se convierten en casas de adobe. Las herramientas de piedra en cobre. El cobre en bronce. Las aldeas sencillas se convierten en pueblos, los pueblos en ciudades. Debería haber un gradiente visible, una trayectoria de lo tosco a lo refinado. Pero en el sur de Mesopotamia, el gradiente se invierte. Las capas más antiguas muestran indicios de conocimiento que periodos posteriores parecen haber olvidado y luego reaprendido lentamente. En algunos sitios, los excavadores encontraron algo más perturbador, suelo vitrificado, parches de tierra convertidos en vidrio por temperaturas que superaban con creces cualquier fuego natural o cualquier horno antiguo. En la década de 1940, el científico Sir Leonard Woolley notó tales áreas en las capas más profundas de Ur, pero las atribuyó a causas desconocidas, una frase que los científicos usan cuando la evidencia desafía una explicación cómoda. La vitrificación requiere calor constante por encima de 1400 grados Fahrenheit, más caliente que el que la tecnología de la edad de bronce debería producir, más caliente que cualquier incendio accidental podría mantener. Los investigadores modernos han sugerido la caída de rayos, pero las áreas afectadas son demasiado grandes, demasiado extendidas. El vidrio se asienta en capas, lo que sugiere una exposición repetida. Algo quemó la tierra antes del surgimiento de Same. Pero el mayor misterio no residía en lo que se encontró, sino en quién lo dejó allí. La cultura Ubaid, llamada así por el Tao donde se identificaron por primera vez sus artefactos, ocupó el sur de Mesopotamia desde aproximadamente 6500 a 3800 a.C., casi 3000 años antes de las primeras dinastías sumerias. Eran agricultores, pescadores y constructores que construyeron los cimientos sobre los que luego se alzaría Same.
Crearon canales de irrigación, cosieron cerámica y establecieron asentamientos permanentes en sitios que se convertirían en Eridu y Uruk. Sin embargo, no sabemos casi nada sobre ellos. No dejaron lenguaje escrito, ni listas de reyes, ni nombres, solo restos de cerámica, patrones geométricos distintivos en verde y negro, y sus figurillas. Las figurillas son lo que los científicos no pueden explicar. Miles se han recuperado de los sitios de Ubaid, elaboradas con cuidado a partir de arcilla y horneadas. Muestran figuras humanoides, pero las proporciones son incorrectas. Las cabezas son alargadas, elevándose hasta extraños picos. Los rostros son reptilianos, ojos rasgados, sin nariz, una boca que parece sin labios. Algunos sostienen bebés con los mismos rasgos. Otros están de pie en posturas que sugieren poder o ritual. En los museos, se etiquetan como objetos rituales o figuras de fertilidad, términos generales que significan que no lo sabemos. Pero la consistencia en sitios separados por cientos de kilómetros sugiere que no se trataba de arte abstracto. Eran representaciones de algo que la gente de Ubaid vio, recordó o adoró. Algunos investigadores sugirieron la unión craneal, la práctica de envolver cráneos infantiles para crear formas alargadas. Pero las figurillas Ubaid preceden a la evidencia de esta práctica en Mesopotamia por miles de años. Y la unión craneal no explica los rasgos reptilianos, los ojos rasgados, la ausencia de características humanas. Las figurillas muestran algo, pero no a nosotros. Lo que hace a la cultura Ubaid aún más extraña es su planificación urbana. En Eridu, el templo más antiguo no es una estructura simple construida por ensayo y error. Se asienta sobre un eje norte-sur preciso alineado con los puntos cardinales de maneras que requieren la observación de estrellas a largo plazo. La disposición sugiere conocimiento de geometría y mecánica del cielo. Otros asentamientos Ubaid muestran orientaciones similares. Los templos miran hacia estrellas específicas. Los edificios se alinean con los eventos solares y lunares. La disposición es demasiado consistente para ser accidental, demasiado avanzada para ser casual. Conocían el cielo. Planificaban sus ciudades según patrones escritos en grupos de estrellas. Y luego, alrededor del 3800 A.C., desaparecieron del registro histórico, o más bien se transformaron en algo que llamamos sumerio, aunque la conexión no está clara, la transición inexplicable. ¿Conquistaron los sumerios a los Ubaid, los absorbieron, heredaron sus ciudades y continuaron su trabajo? ¿O fueron los sumerios simplemente la siguiente versión, los sobrevivientes que reconstruyeron sobre las ruinas de un mundo que el diluvio había borrado parcialmente? En Taubrak, en el norte de Mesopotamia, los científicos descubrieron una fosa común de alrededor del 3800 A.C. que contenía cientos de cuerpos enterrados rápidamente sin ceremonia. El análisis de los restos mostró signos de lesiones violentas. Casi al mismo tiempo, muchos asentamientos Ubaid fueron abandonados rápidamente, dejando herramientas y cerámica en su lugar como si la gente hubiera huido sin tiempo para recoger sus pertenencias. Algo terminó repentinamente con el mundo Ubaid. Y cuando Sumeria surgió unos siglos después, no surgió como una simple cultura con sentimientos hacia la civilización, sino como una sociedad que ya poseía conocimientos avanzados, escritura, matemáticas, astronomía, arquitectura, como si el conocimiento hubiera estado esperando bajo tierra, guardado en la memoria de los supervivientes que reconstruyeron lo que medio recordaban. En la década de 1980, el científico Juri Sarin sugirió que la cuenca del Golfo Pérsico, ahora sumergida bajo mares poco profundos, había sido en su día un fértil valle fluvial, punto de encuentro de los ríos Tigris, Eufrates, Karun y Wadi Batin. Según su investigación, este valle permaneció seco y habitable hasta alrededor del año 6000 a.C., cuando el aumento del nivel del mar debido al deshielo posterior a la edad de hielo comenzó a inundar la cuenca. Para el año 4000 a.C., todo el valle había desaparecido bajo las olas. Si existieron asentamientos en ese valle, ¿y por qué no habrían existido dada la fertilidad y el agua dulce? Entonces una civilización entera podría haberse ahogado sin dejar rastro más allá de las historias transmitidas por quienes huyeron a tierras más altas. Esos refugiados habrían llegado a las tierras altas con recuerdos fragmentados de un mundo perdido, grandes ciudades tragadas por el agua, conocimiento guardado por unos pocos elegidos, un terrible reinicio que dividió el tiempo en un antes y un después. Habrían llegado con historias de reyes alargados que gobernaron durante siglos. Habrían llegado con mapas estelares y matemáticas que ya no podían explicar por completo. Habrían llegado afirmando que la realeza, la civilización misma, había descendido una vez del cielo y después del diluvio volvió a descender.
Las capas científicas lo confirman. Debajo de cada ciudad sumeria yace algo más antiguo. Debajo de las capas más antiguas yace el polvo del diluvio. Y debajo del polvo del diluvio yace la prueba de una civilización destruida, sus logros enterrados, su gente dispersa, su memoria guardada solo en los mitos distorsionados de los que sobrevivieron. Los sumerios no fueron los primeros. Fueron los receptores. Pero entonces los científicos descubrieron algo más extraño, registros que no hablaban de lo que yacía bajo tierra, sino de lo que venía de arriba. ¿Por qué las primeras tablillas sumerias insisten en que el conocimiento descendió del cielo en lugar de ascender del progreso humano? La frase aparece una y otra vez, tallada en arcilla a lo largo de los siglos, repetida con la exactitud de un servicio religioso. Después del diluvio, la realeza descendió del cielo, no una metáfora, no poesía, una declaración de hechos presentada con el mismo tono burocrático que se usa para registrar las raciones de comida del templo o las disputas de tierras. Los escribas sumerios que copiaron estos textos trataron la llegada de la realeza como un acontecimiento histórico, algo que sucedió, no algo imaginado. En el pensamiento sumerio, el cielo, An, no era el espacio vacío sobre las nubes. Era el lugar del orden universal, la dimensión donde los seres divinos aplicaban las reglas que controlaban la existencia inferior. La tierra, Ki, era el reflejo, el lugar donde la ley del cielo se convertía en realidad física. Entre ellos no había ninguna barrera imposible. Los dioses se movían de un lugar a otro con la misma naturalidad con la que los humanos cruzaban ríos, y al descender, traían consigo la estructura. Los Anunnaki, cuyo nombre significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra, no eran dioses abstractos distantes. Estaban involucrados, activos. Celebraban reuniones para decidir el destino de las ciudades. Juzgaban las disputas entre reyes. Se dividían las partes de la civilización como gerentes que asignan departamentos. Enki, dios del agua dulce y la sabiduría, recibió el control del Apsu, el océano subterráneo de agua dulce del que emergía toda la vida. Él era el artesano, el ingeniero, el guardián del conocimiento sagrado. Las tablillas lo describen como quien puso las cosas en orden, quien estableció las reglas de las matemáticas, la irrigación y la metalistería. Se decía que su templo en Eridu, el centro de culto más antiguo de Same, descansaba directamente sobre el Apsu, el punto donde el conocimiento divino fluía al mundo de los hombres. Enlil, señor del viento y la tormenta, tenía poder sobre Lil, el aliento, la atmósfera, el espacio entre el cielo y la tierra. Él era el ejecutivo, quien hacía realidad la voluntad divina. Su ciudad, Nippur, sirvió como el centro religioso de todo Same. Los reyes no gobernaban legítimamente a menos que el templo de Enlil reconociera su poder. Su palabra era ley. Su juicio absoluto. Inanna, diosa del amor y la guerra, mostró la contradicción de la civilización misma, creación y destrucción entrelazadas. Descendió al inframundo y regresó transformada, trayendo consigo el conocimiento de la muerte y el renacimiento. Sus himnos la describen como la que ordena el caos, la que posee el yo, los principios divinos, y los imparte según su voluntad. Estos no eran dioses a los que se les pudiera temer desde lejos. Eran dioses que caminaron sobre la tierra, que construyeron los primeros templos con sus propias manos, que enseñaron a la humanidad las artes de la civilización antes de retirarse a su lugar celestial y gobernar mediante intermediarios elegidos. La descripción más clara de su relación con la humanidad proviene de la epopeya de Atrasis, una de las historias completas más antiguas de la literatura humana, escrita en acadio pero que conserva tradiciones sumerias mucho más antiguas. La historia no comienza con la humanidad, sino con el agotamiento. Durante 40 años, los dioses menores, los Igigi, trabajaron para excavar los grandes ríos, para moldear la tierra según el diseño de los Anunnaki. Extrajeron tierra, dragaron canales, construyeron las obras de irrigación que harían fértil Mesopotamia. Y después de 40 años, se rebelaron. Quemaron sus herramientas, rodearon la casa de Enlil y exigieron alivio de su interminable trabajo. Los grandes dioses se reunieron. Enlil quería castigar a los rebeldes. Pero Enki sugirió una solución diferente, crear trabajadores para llevar la carga, no dioses, sino seres lo suficientemente cercanos como para comprender las instrucciones, lo suficientemente inteligentes como para trabajar eficientemente, pero lo suficientemente limitados como para permanecer obedientes. El método que Enki describe es inquietantemente específico: matar a un dios, dejar que los dioses se purifiquen mediante el lavado, con su carne y sangre, dejar que Nintu mezcle arcilla, dejar que Dios y hombre se mezclen en arcilla.
El texto no habla en términos mitológicos confusos. Describe un proceso. Nintu, la diosa del nacimiento, toma la arcilla, la materia prima, y la mezcla con sangre divina. Se preparan 7 recipientes masculinos y 7 femeninos. La mezcla se divide. Se pronuncian palabras mágicas, y de la arcilla surge Lulú, la trabajadora primitiva, la primera humana. Durante 3000 años, los científicos interpretaron esto como mitología de la creación, símbolo de la chispa divina de la humanidad. Pero el lenguaje lucha por ser simbólico. Se lee como una instrucción, como una receta, como la escritura cuidadosa de un proceso que debe seguirse exactamente para obtener el resultado deseado. Los textos de medicina mesopotámica usan un lenguaje similar paso a paso, mezclar estos ingredientes, aplicar calor, dar forma a la mezcla, decir las palabras adecuadas. El relato de Atrahasis sigue la misma estructura. Describe la ingeniería genética en las palabras disponibles para los escribas de la Edad de Bronce. La humanidad, en el relato escrito más antiguo de nuestro origen, fue diseñada, construida según especificaciones, creada para un propósito. Y el propósito era el trabajo. Sin embargo, a la humanidad también se le dio algo que los Ijiji nunca tuvieron, el yo. El yo es una de las ideas más extrañas en la religión sumeria. No son principios abstractos ni pautas morales. Son objetos físicos, tablillas, herramientas, símbolos que contienen las partes básicas de la civilización. La realeza es un yo. La escritura es un yo. La música, la ley, la metalistería, el tejido, el sacerdocio, la guerra, cada uno un elemento separado que puede ser poseído, transferido o robado. En el mito de Inanna y Enki, la diosa viaja a Eridu y emborracha a Enki con cerveza hasta que, borracho y generoso, le da más de 100 me. Ella los carga en su bote y huye a su propia ciudad, Uruk, mientras Enki, al recuperar la sobriedad, envía demonios para recuperarlos. Ella escapa, y Uruk se vuelve grande porque posee el yo. La historia se cuenta como un mito, pero describe algo más, la transferencia de conocimiento. La civilización no evolucionó en Uruk. Fue importada, traída de Eridu, la ciudad más antigua, el lugar donde el conocimiento divino tocó por primera vez la tierra. Las matemáticas llegaron de la misma manera. El sistema de base 60 que usaban los sumerios, todavía presente en nuestros minutos de 60 segundos y horas de 60 minutos, aparece completamente formado en las primeras tablillas. Ningún sistema de conteo más simple lo precede. No hay un cambio lento de base 10 o base 12. El sistema emerge completo, capaz de manejar fracciones, geometría y cálculos celestes desde su primera aparición. El conocimiento del cielo sigue el mismo patrón. Las tablillas de Mulapin enumeran los movimientos de los planetas, los ciclos de eclipses y las posiciones de las estrellas con una exactitud que debería requerir siglos de observación. Sin embargo, las primeras referencias a este conocimiento parecen ya completas, como si los sumerios hubieran heredado mapas estelares en lugar de haberlos creado. Las propias tablillas así lo sugieren. Varios textos celestes incluyen la frase, según los escritos antiguos, o, como sabían los antiguos, lo que implica fuentes incluso más antiguas que Sumeria, conocimiento conservado desde una época anterior. Mientras tanto, en todo el mundo, otras culturas cuentan la misma historia con diferentes nombres. En Egipto, el dios Tot descendió del cielo para enseñar escritura, matemáticas y astronomía. Dio a la humanidad el calendario, la medida del tiempo, los textos sagrados que guardarían el conocimiento divino a través de los siglos. En Mesoamérica, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, descendió del cielo para enseñar a los mayas y aztecas la agricultura, la construcción y los sistemas de calendario que registraban los ciclos celestes con asombrosa precisión. En la tradición hebrea, el libro de Enoc describe a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, metalistería, cosméticos, armas y los secretos de los cielos. En los textos védicos de la India, los rishis, sabios divinos, descendieron de lugares elevados para enviar el conocimiento del universo a humanos elegidos, quienes lo conservaron en himnos transmitidos a lo largo de miles de años. El patrón se repite con una consistencia aterradora. Los seres descienden. El conocimiento se transfiere. La civilización emerge no por un descubrimiento lento, sino por un don repentino. La antropología moderna llama a esto mitología, el intento de la humanidad de explicar el misterio de su propio avance atribuyendo el mérito a la ayuda divina. Pero la mitología no es necesariamente una memoria falsa.
Puede ser una historia confusa, una verdad distorsionada a través de innumerables relatos hasta que solo queda la estructura. La memoria cultural funciona de manera diferente a la historia escrita. Conserva patrones en lugar de detalles. Los rostros de los dioses cambian. Los nombres se transforman. Los eventos específicos se difuminan, pero la historia central permanece. Nos fue dada. No la inventamos. Somos receptores de conocimiento de una fuente que ya no comprendemos plenamente. Los sumerios escribieron en una lengua ya antigua. Construyeron sobre ruinas ya olvidadas. Registraron las posiciones de las estrellas observadas por antepasados cuyos nombres habían desaparecido, y atribuyeron todo, la realeza, la escritura, el derecho, las matemáticas, a un descenso del cielo. O bien se equivocaron y la civilización surgió de forma natural a través de la inteligencia humana a pesar de que todos los textos afirmaban lo contrario, o bien tenían razón, y el misterio más profundo no es que el conocimiento llegara, sino porque quienes lo transmitieron finalmente se alejaron. Si este conocimiento fue realmente dado, no descubierto, entonces ¿qué lengua heredaron estos primeros pueblos y de dónde provino? Las lenguas evolucionan. Toman prestado de sus vecinos, cambian a lo largo de las generaciones, dejan rastros de su árbol genealógico en la gramática y las palabras. El latín se convierte en italiano, español, francés. El protoindoeuropeo se ramifica en sánscrito, griego, germánico, celta. Incluso las lenguas aisladas muestran cierto desarrollo interno, las formas antiguas dan paso al lenguaje clásico y el clásico al cotidiano. El sumerio no hace nada de esto. Aparece en el registro histórico alrededor del 3200 a.C. ya en pleno funcionamiento, capaz de expresar ideas jurídicas complejas, filosofía religiosa y detalles gubernamentales. No tiene parientes, ni lengua madre de la que provenga, ni lenguas hermanas con las que comparta raíces, ni lenguas hijas que heredaran su estructura tras su desaparición. Los expertos en lenguas la denominan, aislada, una lengua sin relación demostrada con ninguna otra familia lingüística conocida. Existen aislados, el vasco en Europa, el ainu en Japón, el burusaki en Pakistán. Pero estas son lenguas habladas que sobrevivieron en aislamiento geográfico, sus orígenes se perdieron en el tiempo, pero su existencia se explica por su separación. El sumerio es diferente. No sobrevivió en aislamiento. Prosperó en la encrucijada del mundo antiguo, en contacto constante con el acadio, el elamita y otras lenguas semíticas. Y, sin embargo, permaneció lingüísticamente impenetrable, sin compartir casi ningún vocabulario ni gramática con ninguna de ellas a pesar de miles de años de coexistencia. Cuando los hablantes de acadio conquistaron Same alrededor del 2334 a.C., no reemplazaron al sumerio. Lo conservaron. Durante otros 2000 años, el sumerio siguió siendo la lengua de la religión, el derecho y la erudición, aunque ya nadie lo hablaba con naturalidad. Los escribas lo aprendieron de la misma manera que los europeos medievales aprendieron el latín, como lengua sagrada, la lengua en la que se había escrito la verdad por primera vez. Pero esto es lo que preocupa a los expertos en idiomas. Cuando esos escribas acadios aprendieron sumerio, utilizaron libros de texto, tablillas de arcilla escritas con listas de palabras, ejercicios de gramática y guías de traducción. Estas tablillas didácticas, halladas por miles en yacimientos como Nippur, revelan algo inquietante. El sumerio que aprendían ya era anticuado. Los libros de texto incluyen notas sobre la forma antigua y el idioma hablado en la antigüedad, lo que demuestra que incluso para el año 2000 a.C., cuando el sumerio aún se estudiaba activamente, los académicos reconocieron que estaban aprendiendo una lengua que se había congelado en el tiempo siglos atrás. Algunas tablillas incluyen múltiples formas dialectales, lo que sugiere diferencias regionales que ya se habían plasmado en artefactos históricos. Era como si el sumerio hubiera sido antiguo desde el momento en que se escribió. La estructura de la lengua desafía una clasificación sencilla. Es aglutinante, construyendo significado mediante la acumulación de morfemas, las unidades más pequeñas de significado, en largas y complejas cadenas. Una sola palabra sumeria puede contener sujeto, verbo, objeto y múltiples modificadores comprimidos en una secuencia que funciona más como una ecuación matemática que como una oración. Por ejemplo, Egalanita, que se descompone en casa grande en su desde, que significa desde su palacio. Cada parte tiene un peso gramatical exacto, y el orden está determinado por reglas que no tienen paralelo en las lenguas semíticas, indoeuropeas ni en ninguna otra familia lingüística importante. Las cadenas verbales son aún más complejas.
Los verbos sumerios codifican no solo el tiempo y el aspecto, sino también la orientación espacial, la dirección de la acción, el receptor y el propósito, todo en una sola palabra. El verbo dar tiene diferentes formas según si la entrega se realiza de forma ascendente, descendente, hacia el hablante, alejándose de él o implica un intercambio recíproco. Este no es un idioma que se desarrolló de forma natural mediante ensayo y error. Es un idioma diseñado para la exactitud, diseñado para eliminar la confusión incluso a costa de la simplicidad. El doctor Gonzalo Rubio, uno de los principales expertos en lenguas sumerias, señaló en su investigación que la complejidad gramatical del sumerio parece estancada en lugar de evolutiva. A diferencia de los idiomas que muestran una lenta simplificación o complicación con el tiempo, los primeros ejemplos del sumerio son gramaticalmente idénticos a los más recientes. El idioma no cambió. Se mantuvo. Y, sin embargo, cuando los científicos examinan la escritura más antigua de Uruk, tablillas protocuneiformes que datan del 3400 a.C., encuentran algo imposible de relacionar con la evolución del idioma. La escritura ya existe, pero el idioma subyacente no está claro. Algunos signos representan objetos, grano, ganado, cerveza. Otros representan sonidos o ideas que no se corresponden con precisión en ningún idioma conocido. Los intentos de leer el protocuneiforme como sumerio funcionan parcialmente, pero muchas tablillas se resisten a la traducción, lo que sugiere que la escritura fue adaptada de un sistema incluso anterior diseñado para un idioma completamente diferente. El científico francés Jean-Jacques Glasner sugirió que el protocuneiforme era un sistema de notación prelingüístico, una forma de registrar información sin comprometerse con una lengua hablada específica. Pero de ser cierto, esto plantea una pregunta más sombría. Si la escritura surgió primero y el sumerio se le añadió después, ¿de dónde provino el sumerio mismo? Algunas tablillas del periodo dinástico temprano incluyen listas de palabras que parecen conservar fragmentos de un vocabulario aún más antiguo, términos para herramientas, plantas y objetos rituales que no tienen origen sumerio. Estas palabras funcionan dentro de la gramática sumeria, pero parecen importadas como préstamos de una lengua que ya no existe. El experto en idiomas Arno Puebel identificó varios de estos términos en la década de 1930 y los denominó vocabulario de sustrato, restos de una lengua presumeria hablada por los pueblos originarios del sur de Mesopotamia. Pero si existió una lengua presumeria, ¿por qué no deja ningún otro rastro? ¿Por qué el sumerio, que supuestamente la reemplazó, no muestra signos de un lento préstamo o mezcla de lenguas? A menos que el sumerio no reemplazara a la lengua anterior. A menos que fuera la lengua anterior la que se mantuvo escrita mucho después de la desaparición de sus hablantes. Las propias tablillas lo insinúan. Los himnos sumerios suelen describir el lenguaje como un don divino, algo dado en lugar de desarrollado. La diosa Nisaba, patrona de la escritura y el grano, es llamada la que conoce los secretos más profundos de los números, la que enseña la vara de medir. El lenguaje en la religión sumeria no fue una invención humana. Era tecnología sagrada otorgada por los dioses para organizar el mundo. Un himno a Enki lo describe como quien dirige las palabras de los grandes dioses, quien hace brillar la lengua de Same. No quien inventó el lenguaje, sino quien lo dirigió, quien lo hizo brillar, lo que implica que el lenguaje ya existía y solo necesitaba ser moldeado, clarificado, fijado en su forma final. Otro texto, la historia sumeria en Mercar y el Señor de Arata, narra una época en la que todo el universo, la gente al unísono, habló a Enlil en una sola lengua. Luego, tras un conflicto divino, la diosa Ninursak cambió el habla en sus bocas, creando la multitud de idiomas. La historia evoca la Torre de Babel, pero con una diferencia crucial. El idioma unificado original fue el sumerio, y su destrucción fue un castigo divino. El significado es claro. El sumerio fue el primer idioma, la lengua original, la que se hablaba antes de que la confusión dispersara a la humanidad en un caos lingüístico. La erudición moderna descarta esto como mitología, pero la mitología a menudo mantiene una verdad distorsionada. Si un evento terrible, una inundación, una guerra, un colapso climático, destruyera una civilización anterior, los sobrevivientes llevarían fragmentos de la lengua de esa civilización a su nuevo mundo. Durante generaciones, la lengua sería recordada como antigua, sagrada, otorgada por los dioses, porque sus inicios desaparecerían más allá de la memoria viva. Mientras tanto, el propio sistema de escritura sugiere una edad más allá de lo que la historia ha descubierto. Las cuñas cuneiformes no son fáciles de entender. Requieren entrenamiento, herramientas especiales y años de práctica para dominarlas.
Sin embargo, los primeros escribas escribieron con confianza, produciendo miles de tablillas con formas de signos estandarizadas y una gramática consistente. No hay una fase de aprendizaje visible en el registro histórico, ninguna etapa de prueba donde el sistema se pruebe y mejore. La escritura parece tan completamente formada como la lengua que registra. Algunos investigadores han sugerido que la escritura se inventó varias veces en Mesopotamia y que los sistemas anteriores se perdieron por inundaciones o incendios. Otros sugieren que la escritura cuneiforme sumeria es una versión simplificada de una escritura aún más compleja que no ha sobrevivido. Pero estas son conjeturas basadas en la ausencia de evidencia de la evolución lingüística, la ausencia de lenguas progenitoras, la ausencia de un desarrollo lento. Lo que queda es una lengua que no debería existir en la forma en que existe, compleja, aislada, congelada en el tiempo, apareciendo repentinamente en el registro histórico sin explicación de su origen, sin parientes que la vinculen a una familia lingüística más amplia y sin descendientes que transmitan su estructura. Una lengua conservada, no evolucionada, heredada, no inventada. Si los sumerios heredaron una lengua olvidada, ¿qué más heredaron que ya no reconocemos? El diluvio no es un símbolo. Es sedimento. A lo largo del sur de Mesopotamia, las excavadoras que excavan a través de las capas de antiguas ciudades encuentran la misma disrupción, una franja limpia de arcilla depositada por el agua, a veces de 1.8 metros de espesor, que separa los asentamientos más antiguos de las construcciones más nuevas que se encuentran encima. No hay piezas de cerámica, ni herramientas, ni carbón de cocina, solo tierra limpia depositada por el agua que se mueve con la fuerza suficiente para borrar por completo la vida. Leonard Woolley lo encontró en Ur. Stephen Lanten lo encontró en Kis. Erich Smith lo encontró en Fara, la antigua Suruppak, la ciudad donde, según la lista real, Ubartutu gobernó antes del diluvio. La capa de inundación no es la misma en todos los yacimientos, lo que sugiere desastres locales en lugar de una inundación global. Pero donde aparece, marca un límite, el mundo antes y el mundo después. La pregunta no es si ocurrió un gran diluvio en Mesopotamia. La pregunta es cuándo y qué destruyó. Los científicos de la Tierra han identificado múltiples posibilidades, cada una lo suficientemente terrible como para crear los mitos que siguieron. Alrededor del 5600 a.C., el Mar Negro pasó de ser un lago de agua dulce a un mar de agua salada en lo que los investigadores William Ryan y Walter Pittman llamaron un diluvio de proporciones bíblicas. Su idea, basada en muestras de núcleos y estudios submarinos, sugiere que la crecida de las aguas del Mediterráneo rompió una presa natural en el estrecho del Bósforo, enviando una cascada de 10 millas de ancho y el doble del volumen de las cataratas del Niágara que se vierte en la cuenca inferior. El lago de agua dulce subió rápidamente. Las estimaciones sugieren 6 pulgadas por día, ahogando asentamientos costeros y obligando a las poblaciones a huir tierra adentro. La evidencia científica apoya la migración masiva desde la región del Mar Negro hacia Anatolia y Mesopotamia durante este periodo. Si los sobrevivientes llevaron al sur historias de su patria inundada, estas habrían entrado en la memoria cultural sumeria como relatos de un mundo borrado por la crecida de las aguas. Pero un evento anterior coincide con mayor precisión con la cronología sumeria. El periodo Drias reciente, que duró aproximadamente entre el 10.800 y el 9.600 AC, representa uno de los cambios climáticos más drásticos de la historia de la humanidad. Las temperaturas globales descendieron, volviendo a las condiciones de la edad de hielo durante más de 1000 años. De repente, el hielo se derritió. Enormes lagos glaciares, más grandes que cualquier masa de agua existente en la actualidad, rompieron sus diques de hielo y se vertieron en los océanos. El nivel del mar subió 120 metros a lo largo de varios miles de años, con terribles oleadas oceánicas en lapsos relativamente cortos. Una de estas oleadas, datada alrededor del 8.000 AC, coincide con la evidencia geológica de rápidas inundaciones costeras en la cuenca del Golfo Pérsico. Juri Sarins, el científico que cartografió los sistemas fluviales submarinos del Golfo, demostró que lo que ahora es mar poco profundo fue en su día un enorme valle fluvial, el punto de encuentro de 4 ríos que crearon una llanura fértil más grande que el actual Irak. Este valle, argumentó, permaneció seco y habitable hasta que el aumento del nivel del mar posterior a la edad de hielo lo inundó, obligando a las poblaciones a retirarse a las tierras altas de Mesopotamia. En 1993, Farouk El-Baz utilizó imágenes satelitales para rastrear antiguos cauces fluviales bajo las aguas del Golfo. Los lechos fluviales aún son visibles en la forma del fondo marino, serpenteando a través de lo que antaño fue tierra firme.
Si existieron asentamientos a lo largo de esos ríos, y todo principio científico sugiere que así fue, entonces una civilización entera se ahogó, sin dejar ruinas que excavar, ni tablillas que traducir, solo las historias de quienes escaparon. Esas historias se convirtieron en mitos. La epopeya de Gilgamesh conserva el relato del diluvio mesopotámico con vívidos detalles. Utnapishtim, advertido por el dios Enki, construye un enorme barco sellado con alquitrán. Lo carga con su familia, artesanos, animales y las semillas de todos los seres vivos. La tormenta llega tan violenta que incluso los dioses se encogen de miedo. Durante 6 días y 7 noches, las aguas suben. Al séptimo día, el barco aterriza en una montaña. Utnapishtim libera una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo. El cuervo no regresa. La tierra ha regresado. La epopeya más antigua de Atrasis cuenta la misma historia con un enfoque diferente. Los dioses, molestos por el ruido de la humanidad, deciden destruirla mediante un diluvio. Enki advierte a Atrasis, quien construye el barco y sobrevive. Después, los dioses se arrepienten de su decisión y crean un nuevo orden. La humanidad continuará, pero bajo una vigilancia divina más estricta. La estructura es consistente: advertencia divina, barco sellado, aguas crecientes, refugio en la montaña, pájaro mensajero, supervivencia, renovación. El Génesis, escrito más de 1000 años después de las primeras versiones sumerias, sigue el mismo patrón: Noé, advertido por Dios, el arca sellada con brea, 40 días y 40 noches de lluvia, el monte Ararat, la paloma y el cuervo, una promesa que establece un nuevo orden. Incluso los tamaños de las embarcaciones son similares al convertirlas de codos a medidas mesopotámicas. La historia es anterior a Abraham, a Moisés y al propio pueblo hebreo. Es sumeria, heredada por los acadios, transmitida a los babilonios, llevada a la tradición cananea y finalmente escrita en la Torá como si fuera una revelación original. Pero el mito del diluvio se extiende mucho más allá del cercano oriente. En la India, el Matsya Purana habla de Manu, advertido por un gran pez, avatar de Vishnu, para construir una embarcación antes de que las aguas destruyan el mundo. Se salva a sí mismo, a los 7 sabios y a las semillas de toda vida. En Grecia, Deucalión y Pirra sobreviven al diluvio de Zeus en un cofre de madera, desembarcando en el monte Parnaso, y luego repoblando la tierra lanzando piedras que se convierten en personas. Entre los mapuche de Sudamérica, la serpiente Kai-Kai-Bilu levanta el océano para destruir a la humanidad, mientras que la serpiente Tren-Tren-Bilu levanta las montañas para salvar a los fieles. Los Ojibwa de Norteamérica recuerdan a Nanaboso, quien sobrevivió a un diluvio mundial creando una balsa y luego se sumergió para extraer lodo de la tierra inundada para reconstruir la tierra. Más de 200 culturas conservan tradiciones sobre las inundaciones. Los detalles varían, la causa, los sobrevivientes, los dioses involucrados, pero la esencia permanece. El agua sube. El viejo mundo se ahoga. Unos pocos escapan. Y a partir de esos pocos, la civilización comienza de nuevo. Los antropólogos han debatido durante mucho tiempo si estos mitos muestran hechos reales o temores humanos básicos. Pero la geología apoya cada vez más lo primero. Se produjeron inundaciones terribles. Las costas desaparecieron. Las poblaciones se desplazaron. Y quienes sobrevivieron llevaron recuerdos de lo perdido. Los sumerios, sin embargo, añadieron un detalle del que carecen las otras culturas. Tras el diluvio, la realeza descendió del cielo una vez más. No es que los supervivientes se reconstruyeran por sí solos. No es que las civilizaciones se recuperaran lentamente gracias al esfuerzo humano. Las tablillas insisten en la ayuda divina, una segunda transferencia de conocimiento, un reinicio iniciado desde arriba. La lista de reyes divide la historia claramente: 8 reyes antes del diluvio, dinastías después. Los gobernantes antediluvianos aparecen con reinados imposibles, lo que sugiere que no eran humanos en el sentido habitual. Los reyes postdiluvianos tienen una esperanza de vida más razonable, aún larga, aún semidivina, pero mensurable en términos humanos. Es como si el diluvio no se hubiera limitado a destruir ciudades. Destruyó una forma de realeza, un tipo de gobernante, una relación entre el cielo y la tierra que debía reconstruirse. El texto describe esta reconstrucción con exactitud. Tras el diluvio, cuando la realeza descendió del cielo, ésta residía en Kis, no en Eridu, la capital antediluviana. Kis, una nueva ciudad, un nuevo comienzo, un nuevo orden. La civilización no continuó. Se reinició.
Y el reinicio requirió la misma ayuda divina que dio inicio a la primera era. No es así como las culturas suelen describir la continuidad histórica. Las civilizaciones conquistadas por enemigos reivindican la tenacidad, la supervivencia y la victoria final. Las civilizaciones destruidas por desastres naturales enfatizan la recuperación, la reconstrucción y la persistencia humana. Pero los sumerios describen la dependencia. Sobrevivieron al diluvio, pero no se reconstruyeron solos. Necesitaron que la realeza volviera a descender. Necesitaron que el yo se les devolviera. Necesitaron seres divinos para restablecer el orden, para enseñar una vez más lo que se había olvidado en el diluvio. Es el lenguaje de recibir de una línea rota, el lenguaje de los supervivientes que recuerdan fragmentos pero no la totalidad, el lenguaje de quienes saben que están reconstruyendo algo que una vez existió en una forma que ya no pueden comprender por completo. El diluvio, en la memoria sumeria, no fue solo destrucción. Fue una supresión, un reinicio que borró el viejo mundo tan completamente que incluso los supervivientes se volvieron dependientes del conocimiento externo para restaurar lo que habían perdido. Y enterrado en esa dependencia está el misterio más profundo. Si la humanidad necesitó ayuda divina para reconstruirse tras el diluvio, ¿qué había sido de la humanidad antes del diluvio que no pudo reconstruir por sí sola? Si el diluvio borró un mundo anterior, ¿qué vestigios de quienes vivieron antes aún permanecen bajo los sigurats? En 1929, el equipo de excavación de Leonard Woolley en el cementerio real de Ur descubrió algo que no encajaba con los patrones funerarios que esperaban. Entre las tumbas de reyes y reinas, bajo capas de lapislázuli y artefactos dorados, encontraron restos óseos con cráneos de formas inusuales. Los cráneos eran alargados, de forma espectacular, elevándose hasta picos pronunciados que parecían incompatibles con la estructura corporal humana normal. Las notas iniciales de Woolley, conservadas en el Museo Británico pero rara vez mencionadas en sus obras publicadas, describen los hallazgos con un lenguaje cuidadoso. Escribe sobre formaciones craneales atípicas y proporciones óseas inusuales en individuos enterrados en las capas más profundas y antiguas. Parte del alargamiento, observó, parecía coherente con la venda craneal, la práctica de envolver las cabezas de los bebés para lograr las formas deseadas. Pero otros mostraron lo que él denominó elongación estructural interna. La elongación interna es diferente. La unión craneal deforma la parte externa del cráneo al aplicar presión durante la infancia, cuando los huesos aún son blandos. El resultado es estético. La forma cambia, pero el volumen interno, los patrones de sutura y el grosor óseo se mantienen dentro de los límites humanos normales. Sin embargo, algunos cráneos de Ur mostraron una mayor capacidad craneal, suturas fusionadas en lugares inusuales y cambios en la densidad ósea que la unión no produce. Woolley los calificó de deformación ritual de técnica desconocida y prosiguió. Los huesos fueron registrados, fotografiados y luego enviados discretamente a un almacén en Londres, donde permanecen hoy, rara vez estudiados y rara vez mencionados. En Keys, excavada por Stephen Langdon y Ernest Mackay entre 1923 y 1933, aparecieron rarezas similares. Una tumba en el estrato de ocupación más bajo, datada aproximadamente en el 3100 a.C., contenía un esqueleto con pronunciados rasgos dolicocefálicos, un cráneo alargado considerablemente más largo que el promedio humano, con un índice craneal que lo situaba fuera del rango normal de variación. Las notas de campo de Mecca, conservadas en el Museo Ashmolean de Oxford, incluyen bocetos del cráneo desde múltiples ángulos. Señala la dificultad en la clasificación y la incertidumbre de si es resultado de la unión o de la formación natural. Una nota al margen, añadida más tarde, dice que se recomienda un análisis más profundo, las características anatómicas son inconsistentes con las prácticas de unión conocidas. Ese análisis más profundo nunca se realizó, o si se realizó, los resultados nunca se publicaron. Los huesos presentaban un problema. Si el alargamiento era natural, sugería una población con una forma de cráneo distinta a la del Homo sapiens sapiens. Si era artificial, planteaba preguntas sobre por qué tales prácticas aparecerían en las capas más profundas y antiguas antes de que, según la cronología regular, tales tradiciones debieran haber existido en Mesopotamia. La solución más fácil era etiquetarlas como rarezas y seguir adelante. Pero las rarezas aparecieron en otros lugares de maneras que hicieron más difícil ignorarlas. En Egipto, se han encontrado cráneos alargados en entierros reales en Amarná, Saqqara y Abidos. El más famoso es el de Akenatón, cuyas estatuas lo muestran con una cabeza antinaturalmente alargada, hombros estrechos y rasgos feminizados.
Algunos estudiosos atribuyen esto al estilo artístico, a la revolución artística de Amarna que reimaginó las pinturas reales. Otros sugieren que Akenatón padecía el síndrome de Marfan u otro trastorno genético. Sin embargo, ningún trastorno genético produce la forma específica del cráneo que se muestra en sus esculturas. Y cuando se analizaron sus probables restos, mostraron rarezas óseas que siguen sin explicación. Sus hijas, mostradas en relieves con cráneos elongados de manera similar, sugieren un rasgo familiar en lugar de una enfermedad individual. En Perú, la cultura Paracas produjo cráneos elongados tan dramáticos que cuando se estudiaron por primera vez en la década de 1920, los investigadores asumieron que eran ejemplos de unión craneal extrema. Pero el análisis detallado por antropólogos físicos reveló algo inquietante. Algunos cráneos Paracas tienen un volumen craneal 25% mayor que los cráneos humanos promedio, con solo una placa parietal en lugar de dos, un foramen occipital posicionado de manera diferente que en cualquier población humana conocida. La unión craneal no aumenta el volumen interno. Redistribuye la forma del hueso existente. Los cráneos Paracas sugieren algo más, una variación genética, una población distinta o evidencia de rasgos óseos que ya no están presentes en los humanos modernos. El análisis de ADN realizado en 2014 por el director del proyecto de investigación de cráneos de Paracas, Brian Forster, arrojó resultados que complicaron más que aclararon. El ADN mitocondrial mostró haplogrupos consistentes con la ascendencia nativa americana, pero los fragmentos de ADN nuclear contenían secuencias que no coincidían con ningún haplogrupo humano conocido. Los hallazgos fueron preliminares, controvertidos y requieren más pruebas, pero reabrieron las preguntas sobre si los cráneos alargados representan prácticas puramente culturales o algo biológicamente más complejo. De vuelta en Mesopotamia, preguntas similares siguen sin respuesta. Las figurillas Ubaid, esas extrañas representaciones de arcilla con cabezas alargadas y rasgos reptilianos, preceden a cualquier evidencia de tradiciones de unión craneal en la región por miles de años. Si muestran una forma idealizada, ¿qué inspiró ese ideal? Si representan figuras rituales, ¿por qué la consistencia a lo largo de grandes distancias y largos periodos de tiempo? Algunos investigadores han sugerido que las figurillas muestran una clase dirigente, una élite sacerdotal o practicantes chamánicos que alcanzaron estados alterados y fueron recordados como diferentes. Pero los rasgos son demasiado específicos, demasiado detallados como para ser una mera representación simbólica. Las cabezas alargadas, los ojos grandes, los rostros estrechos, no son abstracciones. Son retratos. En la década de 1940, el científico Sir Max Mallowan, esposo de Agatha Christie, excavó Taubrak en el norte de Siria y descubrió un templo que data del 3500 A. Sé que contenía miles de pequeñas figurillas de alabastro con ojos enormes. El templo del ojo, como se le conoció, planteó preguntas sobre quién o qué representaban estas figuras. Los ojos dominan los rostros, mucho más grandes de lo que permiten las proporciones humanas. Mayovan los describió como ofrendas votivas. ¿Pero a quién y por qué esta forma corporal específica e inquietante? En Eridu, en los niveles más profundos del templo bajo el Sigurat, los excavadores encontraron restos óseos que mostraban una fuerza inusual, una densidad ósea mayor que la media, puntos de inserción muscular pronunciados y proporciones óseas que sugerían individuos de estatura y potencia física significativamente mayores que las poblaciones mesopotámicas típicas. Estos restos fueron anotados en informes de campo, pero nunca se sometieron a un análisis óseo completo. Existen almacenados, registrados pero sin estudiar, su existencia se reconoce en notas a pie de página, pero está ausente en las historias científicas convencionales. ¿Por qué? Porque las rarezas desafían las cronologías. Complican las historias. Abren la puerta a preguntas que la historia académica no está preparada para responder dentro de su sistema actual. La cronología evolutiva humana está bien establecida, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, el Homo sapiens arcaico. Los humanos anatómicamente modernos surgieron hace unos 200.000 años y la modernidad conductual se desarrolló hace unos 50.000 años. El marco es claro, respaldado por evidencia fósil, análisis genético y datación por capas. Las rarezas óseas en las capas más profundas de Mesopotamia amenazan dicha claridad. Si existieron poblaciones con formas craneales distintivas en el sur de Mesopotamia antes del 3000 A.C., ¿dónde encajan en la cronología? ¿Son variantes del Homo sapiens, una población relicta, evidencia de mestizaje con especies humanas arcaicas que sobrevivieron más de lo que se cree actualmente? ¿O,
y esta es la pregunta susurrada pero rara vez escrita, ¿son evidencia de que los textos sumerios no eran completamente mitológicos cuando describían a gobernantes que no eran completamente humanos? La respuesta académica ha sido evitar la pregunta por completo. Los esqueletos extraños se anotan, se fotografían, se almacenan y se olvidan. Los depósitos de los museos contienen miles de estos hallazgos, etiquetados como inusuales o atípicos, archivados en almacenes con clima controlado donde permanecen inaccesibles para los investigadores que podrían plantear preguntas incómodas. Los huesos no encajan en la historia. Por lo tanto, la historia ignora los huesos. Pero los huesos perduran. La arcilla se desmorona, las ciudades caen, los imperios desaparecen, pero el hueso, bien conservado, dura miles de años. Y los huesos de Ur, Kis, Eridu y Surupat cuentan una historia que contradice la escrita en los libros de texto. Sugieren que en las capas más profundas de la civilización mesopotámica, bajo las ciudades que construyeron los sumerios, existieron poblaciones cuyas características físicas no se ajustan a lo que esperamos que sea la estructura del cuerpo humano. Ya sea que se tratara de valores genéticos atípicos, poblaciones aisladas con rasgos familiares poco comunes o evidencia de algo completamente distinto, el hecho permanece. Los huesos fueron encontrados, registrados y luego retirados discretamente del debate público, no destruidos, no perdidos, retirados, almacenados donde no se puede examinar ni demostrar que son incorrectos, reconocidos en la literatura especializada pero ausentes de la historia popular, presentes en el registro pero invisibles en la historia. Y esto plantea la pregunta más inquietante de todas. Si la evidencia física que desafía la cronología está oculta, ¿qué otra evidencia ha sido enterrada, no en el suelo sino en silencio? Si los huesos estaban ocultos, ¿qué más fue enterrado? ¿Y por qué ciertas tablillas nunca fueron leídas de nuevo? En 1849, el científico británico Austen Henry Layard comenzó a excavar las ruinas de Nínive, la antigua capital de Asiria, en la orilla oriental del río Tigris. Bajo el montículo de Kuyunjik, descubrió los restos de un palacio tan enorme que tardó años en cartografiarlo. Pero el verdadero tesoro no residía en el oro ni en las esculturas. Se encontraba en la arcilla. Sala tras sala, llenas de tablillas, decenas de miles, apiladas en estantes, guardadas en frascos, organizadas con la precisión de una biblioteca moderna. Esta era la biblioteca de Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, quien en el siglo VII a.C. ordenó a los escribas recopilar y copiar todos los textos importantes de Mesopotamia, escritos médicos, observaciones celestes, tablas matemáticas, oraciones, presagios, mitos, historias, todo lo que valiera la pena conservar. Las tablillas fueron enviadas al Museo Británico acarretadas. Más de 30.000 piezas llegaron a Londres, donde fueron registradas, almacenadas y, muy lentamente, traducidas. Cuando George Smith, un asiriólogo autodidacta que trabajaba en el sótano del museo, descifró el relato del diluvio de la epopeya de Gilgamesh en 1872, el descubrimiento acaparó titulares internacionales. Aquí estaba la prueba de que el diluvio bíblico precedió al Génesis, de que la historia de Noé provenía de fuentes mesopotámicas más antiguas. La Inglaterra victoriana, cuya fe se basaba en la singularidad de las escrituras, se tambaleó. Pero la tablilla del diluvio fue solo el comienzo. Mientras Smith y sus colegas revisaban la colección de Asurbanipal, encontraron textos que los perturbaron mucho más que un relato prebíblico del diluvio, relatos de la creación que describían los inicios de la humanidad en términos inquietantemente biológicos, textos cosmológicos que implicaban conocimiento de movimientos planetarios invisibles a simple vista, referencias a seres que existieron antes del diluvio y cuya naturaleza desafiaba cualquier clasificación convencional. Algunos de estos textos fueron traducidos y publicados. Otros se anotaron en registros internos, pero se mantuvieron ocultos al público. Algunos fueron marcados con notas como no aptos para circulación general o contenido teológico que requería revisión adicional. Los traductores victorianos no censuraban por mezquindad. Trabajaban dentro de un sistema donde ciertas ideas eran literalmente impensables. La Biblia aún se consideraba históricamente exacta. La historia de la humanidad comenzó en el año 4004 a.C., según la cronología del arzobispo User. Se asumía que las civilizaciones no europeas eran inferiores y cualquier cosa que contradijera estas suposiciones era simbólica, corrupta o malinterpretada. La epopeya de Atrasis, uno de los textos que tradujo Smith, contenía la descripción paso a paso de la creación humana, sangre divina mezclada con arcilla en 7 recipientes, palabras mágicas pronunciadas, seres moldeados para el trabajo.
El lenguaje era demasiado específico como para descartarlo como una historia poética, pero demasiado perturbador como para presentarlo sin una reinterpretación exhaustiva. La traducción publicada de Smith enfatizó los aspectos mitológicos, minimizando los detalles paso a paso. Enmarcó la creación como una conjetura religiosa primitiva, el intento de una cultura de explicar la existencia mediante símbolos sobrenaturales. El tono clínico del texto original, sus instrucciones paso a paso y su énfasis en el método y el material se suavizaron en la traducción, convirtiéndose en mitológico en lugar de descriptivo. Otras tablillas recibieron un tratamiento más severo. Varias piezas de la biblioteca de Asurbanipal hacen referencia a los Anunnaki de maneras que los eruditos victorianos consideraron religiosamente problemáticas. Una tablilla, registrada como K-3657, describe a los Anunnaki como aquellos que bajaron a la tierra desde el cielo brillante y enumera sus funciones: jueces, supervisores, constructores de ciudades, maestros del conocimiento sagrado. El texto no los describe como fuerzas simbólicas ni dioses abstractos. Los describe como seres físicos que se desplazaban entre lugares e interactuaban directamente con la humanidad. La tablilla fue traducida, grabada y archivada. Aparece en listas académicas, pero nunca se ha publicado íntegramente en formato accesible. Los investigadores pueden solicitar acceso, pero pocos lo hacen. La tablilla existe en un espacio liminal, reconocida pero inexplorada, presente pero invisible. Otra serie de tablillas, llamada Enuma Anu Enlil, contiene observaciones del cielo que abarcan siglos. Estos textos enumeran las posiciones de los planetas, los ciclos de eclipses y las listas de estrellas con una exactitud que no debería existir en el siglo VII a.C., y mucho menos en los periodos anteriores de los que los escribas de Asurbanipal los copiaron. Las tablillas registran el periodo sinódico de Venus, el tiempo que tarda en volver a la misma posición relativa al Sol, en 584 días. El valor real es de 583,92 días. El margen de error es inferior al 0,02%. Una exactitud similar se observa en los cálculos del periodo orbital de Júpiter, el ciclo de Saturno y las predicciones de eclipses lunares. Cuando estas tablillas se estudiaron por primera vez a principios del siglo XX, los astrónomos asumieron que las observaciones debían ser de la misma época, registradas durante el reinado de Asurbanipal por hábiles astrónomos babilónicos. Pero las tablillas incluyen la frase según los escritos antiguos, lo que demuestra que eran copias de fuentes mucho más antiguas. Algunos textos hacen referencia a observaciones anteriores al diluvio, durante los reinados de reyes antediluvianos, lo que sugiere registros celestes que se remontan a miles de años. La erudición moderna ha descartado en gran medida estas referencias como un marco mitológico. Pero la precisión matemática de los datos complica el rechazo. ¿Cómo hereda una civilización de la Edad de Bronce mapas estelares con una precisión de fracciones de un porcentaje? La respuesta implícita en las propias tablillas, que el conocimiento se mantuvo desde una época anterior, es históricamente incómoda. Sugiere la continuidad de la observación celeste a lo largo de un periodo en el que, según la cronología estándar, dicha observación no debería haber sido posible. Varias tablillas describen lo que los traductores del siglo XIX llamaron ciencias antediluvianas, conocimiento perteneciente a las civilizaciones prediluvianas. Estos incluyen referencias a técnicas de metalistería, métodos agrícolas, principios de construcción y prácticas médicas atribuidas a seres que vivieron antes del diluvio. Una pieza, K-2100, describe una raza de seres llamados Apkayu, sabios enviados por el dios Enki para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. El texto afirma que había 7 Apkayu antes del diluvio, cada uno conectado con una ciudad. A cada uno se le atribuye un conocimiento específico: Adapa de Eridu, quien enseñó escritura; Uan, quien trajo el yo del cielo; y Utuapsu, quien aprendió los secretos del cielo y la tierra. Los reyes mesopotámicos posteriores afirmaron descender de estos sabios antediluvianos, invocando sus nombres en rituales diseñados para acceder a la sabiduría olvidada. Los Apkayu no eran dioses. Eran intermediarios, seres híbridos descritos como parte humanos, parte divinos, que caminaron sobre la tierra en forma física antes de que el diluvio los borrara. Los traductores victorianos leyeron estos relatos y los etiquetaron como mitología. Pero los textos mismos se oponen a la interpretación mitológica. Nombran a individuos específicos, los asignan a ciudades específicas, les atribuyen inventos específicos y los ubican en una cronología que los trata como históricos. El problema es que reconocerlos como históricos requiere aceptar que la Mesopotamia prediluviana poseía conocimientos avanzados,
estaba guiada por inteligencias no humanas y fue borrada deliberadamente por desastres, afirmaciones que la historia del siglo XIX no podía acomodar. Por lo tanto, las tablillas se tradujeron selectivamente, se publicaron parcialmente, se interpretaron con cuidado y los pasajes más problemáticos se anotaron en notas a pie de página, se archivaron y se olvidaron. En las décadas posteriores a la obra de Smith, el acceso a la biblioteca de Asurbanipal se volvió cada vez más restringido. Las tablillas se distribuyeron entre instituciones. Algunas permanecieron en el sótano del Museo Británico, inaccesibles sin permisos específicos. Otras fueron enviadas a universidades, donde permanecieron sin traducir. Unas pocas desaparecieron por completo, sus números de registro aún figuran, pero se desconoce su ubicación física. El siglo XX trajo nuevas complicaciones. Durante la guerra de Irak de 2003, el Museo Nacional de Irak en Bagdad fue saqueado. Miles de artefactos desaparecieron, incluyendo tablillas mesopotámicas que nunca fueron registradas ni traducidas en su totalidad. Algunas se recuperaron, muchas no. Entre las pérdidas se encontraban tablillas de la biblioteca de Asurbanipal, devueltas a Irak en la década de 1920. El conocimiento que contenían esas tablillas es ahora desconocido. Solo existen como entradas de registro, breves descripciones en libros de contabilidad obsoletos, fragmentos de traducciones que insinúan contenido ahora perdido. En 2015, militantes del ISIS destruyeron partes del Museo de Mosul y arrasaron el sitio histórico de Nimrud. Entre las víctimas se encontraban tablillas de arcilla que datan del periodo neoasirio, de la misma época que la biblioteca de Asurbanipal, y probablemente con contenido similar. Imágenes de video muestran a militantes destrozando vitrinas y triturando tablillas con martillos, borrando en minutos lo que había sobrevivido miles de años. Las tablillas destruidas no habían sido digitalizadas. Su contenido ha desaparecido. Ya sea por motivos ideológicos, un intento de borrar la historia preislámica o un saqueo oportunista disfrazado de destrucción religiosa, el resultado es el mismo. Textos que podrían haber iluminado la comprensión de Mesopotamia sobre su propio pasado son ahora polvo. Y esto plantea una pregunta más inquietante que la pérdida accidental: ¿cuánto de la supresión ha sido deliberada? No solo la destrucción reciente, sino el siglo de traducción selectiva, acceso restringido e indiferencia institucional que la precedió. ¿Cuántas tablillas permanecen sin traducir en los sótanos de los museos porque su contenido es demasiado extraño, demasiado desafiante, demasiado incompatible con las historias establecidas? Las tablillas que describen la creación humana como ingeniería genética. Las tablillas que tratan a los Anunnaki como seres físicos en lugar de símbolos. Las tablillas que hacen referencia a civilizaciones antediluvianas que poseían conocimientos avanzados. Las tablillas que describen a la humanidad no como la cima de la creación, sino como una especie diseñada, creada para un propósito, y luego abandonada para heredar un mundo que no es del todo suyo. Estas tablillas existen. Están registrados. Son reales. Pero no se discuten, no se enseñan, no se incluyen en la comprensión general de la historia humana. Están prohibidos, no por ley, sino por silencio. Si las tablillas fueron suprimidas, ¿qué verdades sobre la humanidad primitiva eran demasiado peligrosas para revelar? Los sellos cilíndricos son pequeños, la mayoría no más grandes que un pulgar humano, pero las historias que cuentan son enormes. Estos cilindros de piedra tallada, rodados sobre arcilla húmeda para crear impresiones, sirvieron como firmas, marcas de propiedad y sellos oficiales en la antigua Mesopotamia. Miles sobreviven, mostrando de todo, desde escenas cotidianas de gobierno hasta detalladas historias mitológicas. Y dentro de esas historias aparece un patrón que se repite con inquietante consistencia: seres imponentes, físicamente más grandes que los humanos que los rodean, sosteniendo objetos que desafían una explicación fácil. Sello tras sello, estas figuras sobresalen notablemente de la gente común. Llevan elegantes tocados, a menudo con cuernos, a veces cónicos, que los identifican como divinos o semidivinos. Sostienen objetos en sus manos, recipientes con forma de cubo, herramientas cónicas, dispositivos circulares e instrumentos montados en la muñeca que parecen inquietantemente tecnológicos para una cultura de la Edad de Bronce. El objeto más común es lo que los investigadores llaman el bolso. Un recipiente rectangular con una asa curva sostenida por figuras relacionadas con la realeza, la sabiduría y la transferencia de conocimiento. El dios Enki lo sostiene. Los sabios Apkayu lo llevan. Se muestra a los reyes que reciben poder divino recibiéndolo.
La interpretación histórica oficial es que estos representan cubos de purificación para la aspersión ritual. Pero la forma es demasiado consistente, demasiado cuidadosamente detallada y demasiado a menudo relacionada con la transferencia de conocimiento como para ser un mero equipo ceremonial. En escenas que muestran la entrega del yo, los principios divinos de la civilización, estos objetos aparecen de forma prominente, como si fueran contenedores de algo portátil, transferible, físico. El mismo objeto aparece en imágenes mesoamericanas, a miles de kilómetros y miles de años de distancia de Sumeria. Los dioses olmecas los portan. Los relieves mayas los muestran. Las esculturas toltecas los muestran. La forma es idéntica, cuerpo rectangular, asa curva, sostenida por seres vinculados con la llegada de la civilización a la humanidad. La coincidencia no explica el simbolismo idéntico entre culturas sin contacto conocido. Las figuras que llevan cascos con cuernos aparecen en escenas que describen instrucción, juicio y supervisión. En la epopeya de Gilgamesh, Chamas, el dios del sol, lleva un tocado similar cuando desciende para guiar al héroe. En los relieves de los templos, los jueces Anunnaki los llevan al presidir concilios cósmicos. Los cuernos no son decorativos. Representan poder, un indicador visual de que quien los porta pertenece a una clase superior a la humanidad. Algunos sellos muestran figuras que emergen de objetos circulares o discoidales rodeados de líneas radiales. En un famoso sello del periodo acadio, una figura alta se yergue junto a lo que parece ser un símbolo estelar o solar, con figuras humanas más pequeñas acercándose en oración. El objeto radiante domina la escena, situado sobre el paisaje como suspendido en el cielo. Los eruditos modernos los describen como símbolos solares, representaciones del resplandor divino, estrellas estilizadas que muestran un origen celestial. Pero la exactitud de las imágenes sugiere algo más literal. Los objetos tienen estructura, círculos concéntricos, radios radiantes, bordes claramente definidos. No son símbolos abstractos. Son representaciones de algo que los artistas vieron, recordaron o les contaron. Y siempre están conectados con la descendencia. Mientras tanto, las propias ciudades codifican el conocimiento del cielo en sus cimientos. Eridu, la ciudad más antigua, se asienta sobre un preciso eje norte-sur. El templo de Enki se alinea con la salida de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno y de gran importancia para las culturas antiguas de todo el mundo. Los egipcios basaban su calendario en la salida helíaca de Sirio. Los mayas la seguían obsesivamente. Y el pueblo Dogon de Mali poseía un conocimiento detallado de la estrella binaria compañera de Sirio, invisible a simple vista y no confirmada por la astronomía occidental hasta el siglo XX. El complejo principal del templo de Uruk, dedicado a Inanna, se alinea con Venus. La diosa misma estaba conectada con el planeta, y su mitología refleja el comportamiento del cielo de Venus, descendiendo al inframundo, conjunción inferior, desapareciendo del cielo, luego ascendiendo de nuevo como la estrella de la mañana. El diseño del templo refleja este ciclo, orientado a capturar la posición de Venus en momentos clave en su periodo sinódico. Nippur, el centro religioso de Same, se encuentra en una ubicación geográfica que los textos mesopotámicos posteriores llaman el vínculo del cielo y la tierra, un lugar donde el cielo y los lugares terrenales se encuentran. El diseño de la ciudad forma patrones geométricos que hacen eco de la constelación que llamamos Orión, con templos principales posicionados para reflejar las estrellas del cinturón, Al-Nitak, Al-Nilam, Mintaka. Este mismo patrón aparece en Giza, donde las tres grandes pirámides se alinean con el cinturón de Orión con notable exactitud, y en Teotihuacán en México, donde la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl reflejan la misma configuración estelar. Tres culturas, tres continentes, tres monumentos alineados con la misma constelación, una constelación que en la mitología sumeria representaba el lugar de los Anunnaki, en la mitología egipcia marcaba el dominio de Osiris y en la mitología mesoamericana simbolizaba el lugar de origen de los dioses. La probabilidad de una coincidencia independiente se derrumba bajo el peso de la consistencia. Robert Bauval y Adrian Gilbert, en su investigación sobre la teoría de la correlación de Orión, demostraron que las pirámides de Giza no solo se alinean con el cinturón de Orión, sino que están posicionadas para reflejar la apariencia de la constelación alrededor del 10.500 a.C., miles de años antes de que supuestamente se construyeran las pirámides. Los críticos argumentaron que la alineación era casual o que los antiguos egipcios simplemente observaban las estrellas. Pero cuando la misma alineación aparece en los diseños de los templos sumerios y en los edificios mesoamericanos, la coincidencia se convierte en un patrón. Los sumerios poseían mapas estelares de una precisión asombrosa.
Las tablillas de Mulapin enumeran 66 estrellas y grupos estelares, trazan la trayectoria de la eclíptica, predicen las salidas celíacas y calculan los periodos planetarios con una exactitud no igualada hasta la astronomía griega helenística, 2000 años después. Las tablillas de Venus de Ammisaduqa rastrean las apariciones y desapariciones del planeta a lo largo de 21 años, registrando observaciones que los astrónomos modernos han utilizado hasta datar la cronología babilónica. Este conocimiento aparece plenamente formado en los textos más antiguos. No hay evidencia de un descubrimiento lento, ni de ensayo y error, ni de un paso de la observación rudimentaria al cálculo refinado. La astronomía simplemente está ahí, completa y precisa, como si se hubiera descargado de una fuente que ya había realizado los siglos de observación necesarios para alcanzar tal exactitud. Las propias tablillas dicen que esto es exactamente lo que sucedió. El yo, esos principios divinos de la civilización, no se describen como ideas abstractas, sino como objetos físicos que podían ser retenidos, transferidos, robados o perdidos. Cuando Inanna engaña a Enki para que le dé el yo, los carga en su bote. Cuando Enki recupera la sobriedad y se da cuenta de lo que ha hecho, envía sirvientes para recuperarlos, objetos físicos que pueden ser transportados, no principios simbólicos. El yo incluye la escritura, la realeza, el sacerdocio, la música, la metalurgia, el tejido, el juicio, la victoria, el descenso al inframundo, el ascenso desde el inframundo, la verdad y más de 100 elementos adicionales. Cada uno es separado, transferible y esencial para la civilización. Se describen como tecnologías. Este marco, la civilización como algo transferido en lugar de evolucionado, aparece en las culturas antiguas con notable consistencia. En Egipto, Tot desciende de los cielos para dar a la humanidad la escritura, las matemáticas y la astronomía. El conocimiento no se descubre. Se regala. En Mesoamérica, Quetzalcóatl desciende del cielo para enseñar las artes de la civilización, la agricultura, la construcción, los sistemas de calendario y la escritura. Se le describe como alto, barbudo, de piel clara, físicamente distinto de las personas a las que instruye. Al terminar su trabajo, parte, prometiendo regresar. En los Vedas, los rishis, sabios divinos, descienden de las alturas para enviar el conocimiento del universo en forma de himnos. El conocimiento védico se llama Sruti, aquello que se escucha, lo que implica la recepción de una fuente externa en lugar del descubrimiento interno. En el libro de Enoch, los vigilantes descienden a la tierra y enseñan a la humanidad conocimientos prohibidos, los secretos de la metalistería, la cosmética, las armas, la astrología y los movimientos de las estrellas. El texto enmarca esta transferencia de conocimiento como una mala acción, como algo que la humanidad no estaba destinada a recibir, lo que provoca el castigo divino en forma de diluvio. El patrón es global. Los seres descienden. El conocimiento se transfiere. Surge la civilización. El progreso humano no se muestra como una innovación lenta, sino como un don repentino, otorgado por seres descritos como físicamente presentes, tecnológicamente avanzados y deliberadamente instructivos. Los sumerios son los más claros. No ocultan la transferencia tras la historia. Sus textos lo afirman claramente, la realeza descendió del cielo. Los Anunnaki descendieron. Enseñaron las artes de la civilización. Dieron a la humanidad el yo. Caminaron entre la gente, juzgaron argumentos, construyeron ciudades y luego, en algún momento perdido en la historia, se separaron. ¿Por qué? Las tablillas no lo dicen. Registran el descenso, el don, el establecimiento del orden y luego un lento desvanecimiento. Los dioses se vuelven más distantes. La realeza se otorga a los humanos que afirman descendencia divina pero ya no poseen cualidades divinas. El yo permanece, pero sus dadores originales se han ido. Lo que queda es la memoria, guardada en arcilla, codificada en edificios, reflejada en mapas estelares que abarcan continentes y miles de años, la memoria de una época en la que la civilización no se inventó, sino que se transfirió, cuando la humanidad no estaba sola forjando su destino, cuando seres del cielo caminaron sobre la tierra y nos dieron las herramientas para construir, registrar, calcular y recordar. Si la civilización se transfirió, no se inventó, ¿qué éramos antes de la transferencia? ¿Y por qué fuimos elegidos? El genoma humano cuenta una historia que se hace eco de los mitos del diluvio con una exactitud inquietante. Hace unos 70.000 años, la población humana mundial se redujo a menos de 10.000 individuos, un cuello de botella genético tan grave que todos los humanos modernos descienden de este pequeño grupo.
La causa sigue siendo debatida, la erupción supervolcánica del Toba, el desastre climático, las enfermedades. Cualquiera que sea el detonante, la humanidad casi se extinguió. Sobrevivimos, pero salimos de ese cuello de botella trayendo algo nuevo. Entre 200.000 y 50.000 años atrás, el pensamiento humano experimentó un cambio tan rápido que los genetistas tienen dificultades para explicarlo únicamente mediante la selección natural. El pensamiento abstracto, el lenguaje simbólico, el arte, el entierro ritual, la innovación tecnológica, capacidades que nos distinguen de todas las demás especies de homínidos, aparecieron en un lapso evolutivamente demasiado breve para una adaptación lenta. Las firmas genéticas de este cambio se agrupan en regiones llamadas regiones aceleradas humanas, HARS, tramos de ADN que evolucionaron miles de veces más rápido que la tasa de mutación de fondo. HAR1, conectado con el desarrollo cerebral, cambió más en los 200.000 años desde que los humanos se separaron de los chimpancés que en los 300 millones de años anteriores de evolución de los vertebrados. Algo aceleró la evolución humana. El genoma conserva la evidencia, pero no la causa. Mientras tanto, el análisis genético de los antiguos restos mesopotámicos ha revelado rarezas que complican la historia de la migración humana lineal. Algunas muestras óseas de yacimientos presumerios muestran haplogrupos mitocondriales que no encajan perfectamente en los movimientos poblacionales conocidos. Otros muestran marcadores del cromosoma y que sugieren mezcla con poblaciones cuyo origen permanece sin identificar. Estos no son marcadores neandertales o denisovanos. Esos son bien conocidos. Estos son algo más, fragmentos de herencia genética que aparecen brevemente en el registro histórico y luego desaparecen. Los textos sumerios describen la creación de la humanidad paso a paso, arcilla mezclada con sangre divina, moldeada en 7 recipientes, diseñada para el trabajo. Durante miles de años, esto se interpretó como mitología. Pero la mitología puede ser memoria distorsionada, verdad comprimida a través del tiempo hasta que solo queda la estructura. Si existió una versión anterior de la humanidad antes del diluvio, anatómicamente similar pero quizás mentalmente diferente, quizás genéticamente distinta, y si esa versión fue borrada en gran medida por el desastre, entonces los sobrevivientes que reconstruyeron llevarían recuerdos fragmentados de lo que vino antes. Recordarían seres que gobernaron durante periodos imposibles. Recordarían el conocimiento que descendió en lugar de surgir. Recordarían un mundo destruido y un nuevo mundo construido sobre sus ruinas. Y registrarían estos recuerdos en el único medio permanente que tenían, arcilla, prensada con marcas en forma de cuña, cocida y endurecida, enterrada profundamente, esperando 5000 años para volver a hablar. Los sumerios nunca afirmaron ser la primera civilización. Afirman ser los receptores, la continuación de algo más antiguo, algo perdido, algo guardado solo en las tablillas que copiaron, las ciudades que reconstruyeron, el conocimiento que no pudieron explicar por completo pero que fielmente transmitieron. Su mito de la creación no dice que la humanidad se inventó a sí misma. Dice que la humanidad fue creada, diseñada, construida para un propósito. Sus listas de reyes no comienzan con gobernantes humanos. Comienzan con seres cuyos reinados desafían la biología. Sus mitos del diluvio no describen un desastre aleatorio. Describen un reinicio, un borrado deliberado seguido de un segundo descenso de la realeza del cielo. Cada hilo se teje de nuevo a la misma verdad prohibida. La humanidad como la conocemos puede no ser el diseño original sino una versión posterior. El diluvio no solo destruyó ciudades. Borró una versión previa del mundo, dejando solo fragmentos, huesos extraños, tablillas suprimidas, cráneos alargados, conocimiento del cielo demasiado avanzado para su tiempo, mitos que se repiten a través de los continentes con una consistencia imposible. La arcilla recuerda lo que hemos olvidado. Y quizás ese sea el secreto más profundo enterrado en el suelo mesopotámico. No somos el comienzo de la historia. Somos el centro. Receptores de un mundo que no construimos. Portadores de conocimiento que no descubrimos. Descendientes de sobrevivientes que reconstruyeron lo que el diluvio destruyó. Las tablillas no dicen que inventamos. Dicen que recordamos. El viento se mueve entre los juncos a lo largo del Éufrates, llevando consigo el sonido de una lengua que ya nadie habla. Bajo la tierra, bajo las ciudades, bajo las capas del diluvio, los templos y los huesos, tablillas de arcilla esperan en la oscuridad, pensadas hace 5.000 años por manos que sabían que sus palabras sobrevivirían a los imperios. Algunas se han encontrado. Algunas se han traducido.
Algunas se han suprimido. Pero la mayoría aún duerme bajo la arena, guardando verdades que apenas comenzamos a comprender. Si la arcilla aún recuerda el mundo que nos precedió, ¿qué más aguarda ser encontrado bajo la tierra?